profesora, hoy yo, Sofía Pérez, y mis compañeras Anaís Estay y Fernanda Rivera le vamos a exponer sobre el análisis que hicimos sobre la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Para introducirnos, el autor de la novela es José de Sousa Saramago, el cual nació en noviembre de 1922 y murió a los 88 años en junio 2010. Este nació en una familia de artesanos en un barrio popular de Lisboa. Su madre, la cual era analfabeta, fue la persona que le inculcó la lectura y el deseo de saber, y la cual también le dio su primer libro. Esto obviamente influenciaría mucho a Saramago en un futuro. Ya en un salto en el tiempo, en el momento en que se publicó la novela, Portugal pasaba por varios contextos. En el ámbito social había mucha desigualdad social y económica. Esta era bastante marcada. En el ámbito económico, el país pasaba por una transformación y modernización debido a que este se unió a la Unión Europea en 1995. Y mientras tanto que en el ámbito político todo era más pacífico, no había grandes cosas y solo había una que otra transformación estructural. A lo largo de la novela pudimos analizar que esta es una crítica social, ya que esta explora cómo el ser humano se puede deshumanizar y sacar a relucir su individualismo al enfrentarse a situaciones extremas. Mientras tanto que en el tiempo narrativo, a lo largo de la novela, se nos muestra que este se desarrolla en un contexto de época moderna, actual, se podría decir, ya que hay diferentes cosas como ya sea sociales, los comportamientos, incluso cosas como tal como autos, semáforos que son propios de la actualidad, que nos dicen que este se desarrolló en esta época. Vamos a la sección de la corriente literaria. Si nos preguntamos, ¿qué corriente literaria pertenece a esta obra, denominada como Ensayo sobre la ceguera de José Saramago? Pues eso vamos a averiguar. Bueno, nosotras, a través de un gran análisis sobre Ensayo sobre la ceguera, nos pudimos dar cuenta que la trama escrita por José Saramago es una mezcla que corresponde a la corriente literaria del realismo mágico. ¿Ya? El realismo mágico, en pocas palabras, es una corriente que trata de mezclar elementos irreales con elementos reales, ¿ya? Elementos fantásticos que solamente caben en la imaginación del autor, ¿ya? Que los emplea en un contexto cotidiano. Por ejemplo, si nos damos el ejemplo del libro, a través de la trama nos damos cuenta que sucede la epidemia de la ceguera. La epidemia de la ceguera es algo igual irrealista, porque nunca ha existido un virus llamado la ceguera que contagia a todas las personas y las deja ciegas. Es como algo muy irreal. Pues tanto, José Saramago emplea esta corriente literaria en su novela, mezclando lo irreal de la ceguera, tratando de realizar una metáfora con la ceguera, porque la ceguera, la historia no trata solamente de la ceguera. Eso es lo interesante de esta novela también, que simplemente no es una novela fantástica ni nada de ese estilo, claro. Pertenece al realismo mágico, pero también entrega un mensaje mucho más profundo que de lo que es la trama en sí. En pocas palabras, nos podemos dar cuenta que Ensayo sobre la ceguera pertenece a lo que es la corriente literaria del realismo mágico. ¿Por qué? Porque emplea elementos irreales en un contexto cotidiano, en un contexto realista. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la novela, podemos decir, por ejemplo, que José Saramago crea esta epidemia de la ceguera, ¿ya? Elemento irreal, y la bota encima de una sociedad que viven y conviven miles de personas completamente común y corrientes, como nosotros, ¿ya?
Y ese es el elemento real, ¿ya? Entonces, por eso, esta novela pertenece a lo que es denominado como el realismo mágico en la literatura. A continuación, les daré a conocer la interpretación de la novela. Podemos darnos cuenta a través de la lectura que el tema principal es la ceguera, sin embargo, esta es utilizada como una metáfora para concientizar la poca empatía y solidaridad que tenemos los seres humanos frente a diversas situaciones, olvidándonos de los demás y deshumanizándonos por completo. Podemos ver cómo por este individualismo los personajes se van sometiendo ante la deshumanización y la pérdida de su identidad. Les hablaré sobre los conceptos relevantes o más importantes que aborda la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Punto número 1. Ceguera física y metafórica. Si bien nos pudimos dar cuenta, José Saramago emplea el elemento físico de la ceguera como tal, la pérdida de la visión en este mundo realista y cotidiano, común y corriente como el de nosotros, en donde llega la epidemia de la ceguera. ¿Es un elemento físico? Claro que sí. Pero también no solo eso, sino que Saramago intentó realizar que la ceguera fuera un elemento tanto como una ceguera moral, ética y emocional por parte de la sociedad, tratando de demostrar cómo la ceguera nos tiene cegados. No solamente la ceguera en sí, sino es que es una metáfora y crítica hacia la sociedad, en donde la gente está tan cegada, está tan metida en su propia burbuja, que no ve la realidad que sucede en su entorno. Punto número 2. La desintegración social. A lo largo de la historia, y desde que ocurre la llegada de la epidemia de la ceguera, a la trama y a la vida de los personajes del libro, nos podemos dar cuenta, y es evidente el colapso de la desintegración social que ocurre en las sociedades estructurales de una sociedad contemporánea. La desintegración social finalmente ocurre al verse en un mundo de caos, en un mundo en donde no existe orden social ni una calma, por así decirla, por parte del gobierno, en donde el gobierno no es capaz de controlar la situación y todo se descontrola y la gente no sabe qué hacer y simplemente sobrevive. Por lo tanto, podemos evidenciar a través de el paso de la historia, nos podemos dar cuenta cómo la sociedad se va desintegrando, cómo las sociedades, clases sociales y todo eso se desintegra y simplemente quedan personas, en donde el gobierno ni siquiera sabe cómo controlar y cómo manejar una situación de caos. Punto número 3. Crítica social. A través del avance de la historia, a través de cada línea de esta historia, nos podemos dar cuenta que el autor realiza una fuerte crítica social a lo que es la sociedad hoy en día, en donde habla sobre una sociedad súper desorganizada, desencajada, una sociedad egoísta, en donde solamente piensan en sí mismo y viven en su propio mundo, y en donde están cegados completamente de lo que sucede alrededor de ellos. Y básicamente el autor va exponiendo las fallas y falsedades en la que vive la sociedad contemporánea hoy en día. Punto número 4. La solidaridad. Uno de los valores más importantes que aborda la trama del libro es la solidaridad, en donde nos demuestra que la falta de solidaridad y empatía nos conlleva finalmente a la deshumanización, debido a que nos demuestra que la solidaridad es el valor más importante en un momento y situación de caos, en un momento de situación en donde solamente importa sobrevivir. Y si no existe el trabajo en equipo con nuestros pares, finalmente nos conlleva a la deshumanización y la pérdida de nuestra identidad como personas. Punto número 5. Ética y moralidad. En la historia, los personajes se conllevan a una fuerte guerra moral, en un dilema moral a través de encontrar su propia identidad, su propia personalidad, debido a que a muchos personajes que perdieron el campo visual se ven envueltos a que no saben quién son. Finalmente, haber perdido algo tan importante como la visión los conlleva a la locura y a una despersonalización de lo que son. En teoría, los personajes viven un fuerte dilema moral que van viviendo a lo largo
del transcurso de la historia, en donde van viviendo diferentes situaciones, en donde ponen a prueba su sentido de humanidad, en donde van buscando finalmente su propia identidad y su valor como ser humano. Punto número 6. Deshumanización. Bueno, nos podemos dar cuenta que en el transcurso de la historia podemos deducir que finalmente la falta de humanidad por parte, de la sociedad en sí misma, o la falta de empatía, la falta de solidaridad con nuestros pares, la falta de trabajo en equipo, la falta de poder escuchar a los demás, todo esto nos conlleva a lo que es la deshumanización, a la pérdida de nuestros valores como humanos, en donde dañamos los derechos humanos de los demás sin darnos cuenta por el hecho de querer sobrevivir, porque estamos inmersos en nuestro propio egoísmo, que no nos damos cuenta de que también la persona de al lado quiere sobrevivir al igual que nosotros. Y por lo mismo, estas situaciones de riesgo, estas situaciones extremas de caos, en donde un mundo se está desmoronando debido a una epidemia inexplicable de ceguera que empieza a atacar a todos los individuos de esta sociedad, todo esto, la falta de humanidad, conlleva finalmente a la crueldad humana. Punto número 7. Poder y control. A lo largo de la trama de la historia nos podemos dar cuenta que el gobierno contiene lo que es el poder y control sobre la sociedad, sobre la humanidad en sí, sobre los ciudadanos, en donde genera estas instancias de poder controlar a los ciudadanos de una manera incorrecta, de una manera errónea, en donde siempre emplean lo que es la violencia en situaciones extremas, en situaciones de caos, utilizando violencia que finalmente, en un acto para poder obtener la obediencia de los ciudadanos, termina siendo corrupción y opresión, que es lo que ha ocurrido a lo largo de muchos años en la sociedad, en la vida real, no solamente en el libro. Nos podemos dar cuenta de eso, que en muchas situaciones diversas el gobierno toma el poder y control de una forma errónea, corrompiendo lo que es finalmente la corrupción y la opresión del pensamiento crítico y propio de los ciudadanos ante una situación de opresión ante los ciudadanos en situaciones diversas que han ocurrido a lo largo de todo el mundo y a lo largo de muchos años en diferentes partes de toda la humanidad. Llegamos al último punto, el poder femenino, o el poder o el papel fundamental que tienen las mujeres a lo largo de la trama de la historia de la novela. Si bien nos pudimos dar cuenta, las mujeres son protagonistas, como por ejemplo la mujer del doctor o la mujer del ciego, o por ejemplo la chica de las gafas oscuras, nos podemos dar cuenta de estos papeles tan importantes que tienen un rol fundamental a lo largo del transcurso de la trama de la historia. Y así es, mujeres en la historia demuestran un gran liderazgo y un gran poder, logrando diferentes tipos de cosas y logrando la tranquilidad y control de sus pares, cuidando a pesar del colapso social que está ocurriendo en lo largo de la historia del libro, logran adaptarse en tiempos de crisis, en tiempos en donde el mundo se cae a pedazos. Esquema de personajes. Esto se va a dividir por 3 secciones. Para empezar está el doctor y la esposa del doctor. El doctor se muestra como una persona madura, bastante racional y calculadora, y además con un carácter fuerte, pero todo esto se ve afectado una vez que padece de la ceguera y se nota inseguro de sus capacidades y conocimientos. Después sigue la esposa del doctor, la cual es una persona independiente, fuerte, empática y solidaria, la cual se presenta como una líder de cierto grupo de personas y de su familia, por decirlo así, y también protectora de estos. En el segundo nivel está el primer ciego y la esposa del primer ciego. El primer ciego es una persona común, un hombre común que no presenta mayores características, pero una vez que padece de esta ceguera inexplicable se muestra como alguien inseguro e incluso llega a aislarse, mientras que la esposa del primer ciego se muestra como alguien independiente y como guía y protectora de su esposo.
En el siguiente nivel está la joven de gafas oscuras, el niño estrábico y el viejo con el parche. La joven de gafas oscuras, además de tener gafas oscuras, se describe como una muchacha joven y muy atractiva, con carácter fuerte, una persona audaz y muy independiente, pero detrás de esto oculta una faceta sensible. Mientras que el niño estrábico, como dice su nombre, tiene estrabismo, que es un niño de mediana edad y cual se presenta como una persona frágil y vulnerable. Y para terminar, el viejo con el parche, el cual es un viejo que tiene un parche, pero eso no tiene que ver con la ceguera como tal. Este hombre se muestra como egoísta, egocéntrico, desconfiado, calculador y hasta cínico. Y estos serían los 7 personajes más importantes de la novela y que más destacan y tienen más participación, por decirlo así. Para finalizar, podemos concluir que en la obra Ensayo sobre la ceguera es una crítica a la poca preparación que tenemos como sociedad para vernos enfrentados a este tipo de situaciones y nos da a entender que debemos mejorar como sociedad y así no vernos inmersos en la ceguera que nos propone José Saramago. Debemos de trabajar en nuestra empatía y solidaridad hacia las demás personas.